Buenos días, tejedoras. Espero que estén arrancando bien el fin de semana. Yo soy Caru, para las que no me conocen, y para las que ya me conocen, es un gusto tenerlas acá nuevamente. En el tutorial de crochet de hoy les voy a enseñar a tejer ese topcito de verano, que es simplemente divino. Es muy sencillo de tejer. Vamos a trabajar una trama con puntos en V y una finalización con puntos bajos y cadenas. Lo pueden tejer con el hilo que más les guste y se puede adaptar a todos los talles, porque lo vamos a tejer basado en nuestra medida de circunferencia de busto. Pero antes de arrancar con el tutorial, les recuerdo suscribirse al canal. Estamos llegando a los 100.000 suscritos y yo cuento con cada uno de ustedes para alcanzar ese logro. No se olviden de dejar el like en el video también, eso me ayuda un montón, y seguirme en Instagram. Allá pueden encontrar más tutoriales de crochet, patrones de tejido online y muchas prendas para inspirarse. Y ahora sí, vamos a tejer nuestro topcito. Para tejer ese topcito necesitaremos de hilo en primera mano. Yo acá estoy utilizando el Cori Cori, un hilado de Budetex. Es un algodón peinado de categoría DK. Vienen en orillos de 200 gramos y rinden más o menos 440 metros o 220 por cada 100 gramos. Tiene un grosor entre 1,84 y 1,86. Para ese grosor de hilado estoy utilizando una aguja de crochet de 5 milímetros y también necesitaremos para ese proyecto de tijera, aguja lanera y 1 centímetro. Nuestro topcito está formado por dos paneles iguales a ese. Vamos a arrancar con una medida de ancho inicial que tiene que ver con nuestra circunferencia de busto. Vamos a tejer una cantidad de vueltas X con esa medida y después empezamos a hacer disminuciones en los costados hasta alcanzar el ancho final que deseamos. Y por último vamos a hacer la parte de las tiras de los hombros, ¿sí? Entonces acá está el escote de nuestra prenda y acá están las tiras de los hombros. Necesitamos de dos partes iguales y una vez que tenemos las dos tejidas hacemos la unión de la parte de arriba de los hombros y también de los laterales. Como tejemos dos partes separadas, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con nuestro tejido es con el centímetro tomarnos nuestra circunferencia de busto. Y lo que vamos a hacer con esa circunferencia es dividir ese número por 2 y sumarle 2 centímetros. Como así, por ejemplo, si ustedes tienen 80 centímetros de busto, 80 dividido por 2 da 40. Y a ese 40, o sea, el resultado de esa división, le vamos a sumar 2 centímetros. Entonces, 42 centímetros es la medida de ancho inicial, por ejemplo, que tiene que tener su panel. Entonces, recapitulando la cuenta, agarramos el centímetro y tomamos nuestra circunferencia de busto. La dividimos por 2 y el resultado de esa división le sumamos 2 centímetros. Y ese es el ancho inicial que va a tener cada panel de nuestro topcito. Una vez que ya tienen definidas las medidas en centímetros del ancho de cada panel, ahora vamos a empezar con el tejido haciendo un nudito inicial en nuestra aguja y luego vamos a subir una tira de cadenas. Esa tira de cadenas debe atender a dos condiciones. La primera es obviamente alcanzar la medida en centímetros que ustedes tomaron recién y la segunda es ser múltiple de 3, o sea que la cantidad de cadenas que tejemos debe ser un número divisible por 3 o múltiple de 3. Yo, por ejemplo, para mi topcito, teniendo en cuenta que yo uso un talle S, he trabajado un total de 54 cadenas. Entonces, vayan tejiendo sus cadenas y nos vemos una vez que tengamos la tira hecha. Una vez que tenemos nuestra tira de cadenas tejida, ahora vamos a saltar la primera cadena, venimos en la segunda y vamos a hacer un punto bajo. Así queda. Esa primera vuelta es súper sencilla. Adentro de cada una de las cadenas de base vamos a trabajar un punto bajo, ¿sí? Bien sencillo, es la base de nuestro tejido. Entonces vengo en cada cadena de base, clavo aguja, hago punto bajo. Voy en la siguiente, clavo aguja, punto bajo. Así va quedando y voy a repetir ese proceso por todas las cadenas de base hasta llegar en la última. Así queda nuestra primera vuelta terminada, una vuelta entera de puntos bajos, y esa vuelta es la vuelta sólida de nuestra prenda o la vuelta que nos da la base para trabajar la trama de puntos en V. Entonces, a partir de la vuelta número 2 vamos a empezar con la trama de puntos en V, que la vamos a repetir por toda la prenda. Para eso empezamos subiendo una tira de 3 cadenas que funcionan como nuestro primer punto alto. Damos vuelta a nuestro tejido, lazamos hilo, esas 3 primeras cadenas funcionan como nuestro primer punto alto sobre ese primer punto bajo de acá. Voy a saltar el siguiente punto, voy en el punto que le sigue, ahí clavo aguja y voy a hacer un punto alto. Ahora subo 2 cadenas al aire y después en ese mismo espacio de punto bajo voy a hacer otro punto alto. Y eso es un punto en V. Un punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto adentro del mismo espacio de puntos, ¿sí? Así queda.
Ahora lazamos hilo, saltamos 2 puntos bajos de la base y en el tercero repetimos la secuencia del punto en B. Entonces clavo aguja ahí y hago primero un punto alto, después subo 2 cadenas al aire y después hago otro punto alto ahí adentro. Y así me queda la B. Y voy a repetir eso por toda la vuelta. Entonces siempre salto 2 puntos bajos de la base y en el tercero repito la secuencia de los puntos en B, haciendo un punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto adentro del mismo espacio de punto. Así va quedando y ahora voy a repetir eso por toda la vuelta. No se olviden que cada punto en B va separado del otro por 2 puntos bajos en los cuales no tejemos. Entonces voy repitiendo eso hasta que me falten 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Vuelta número 2 terminada, así se ve. Y fíjense que cuando hacemos el último punto en B de nuestra vuelta, nos faltan justamente 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Entonces vamos a saltar el penúltimo y sobre el último punto bajo vamos a hacer un punto alto común. ¿Por qué terminamos así? Porque fíjense que cuando nosotros empezamos la vuelta, la empezamos subiendo 3 cadenas que funcionaban como nuestro primer punto alto de la vuelta. Porque en los extremos, para que la prenda quede recta en los laterales, vamos a empezar la vuelta con las 3 cadenas que funcionan como un punto alto y vamos a terminar la vuelta con un punto alto. Para empezar la vuelta número 3, vamos a trabajar muy parecido a lo que hicimos recién en la vuelta 2. Entonces empezamos la vuelta subiendo 3 cadenas al aire que funcionan como nuestro primer punto alto. Doy vuelta al tejido y ahora voy adentro del punto en B de la vuelta anterior y ahí voy a hacer el siguiente punto en B. Entonces arranco haciendo un punto alto, después subo 2 cadenas al aire y después otro punto alto ahí adentro, ¿sí? Esa es la secuencia, o sea que adentro de cada punto en B de abajo yo repito la secuencia de punto en B. Punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto ahí adentro. O sea que a partir de ahora la secuencia es adentro de cada punto en B de la vuelta anterior, trabajo el siguiente punto en B. Y con eso las B's están siempre una arriba de la otra. Entonces así va quedando y voy a repetir esa secuencia hasta llegar acá en el final de la vuelta. Vuelta número 3 casi terminada. Cuando llegamos acá al final y hacemos el último punto en B, para terminar la vuelta no se olviden que la terminamos con un punto alto. Entonces venimos acá sobre aquellas 3 primeras cadenas con las cuales empezamos la vuelta anterior, clavamos la aguja en la tercera cadena y ahí hacemos el último punto alto de la vuelta, terminándola con un punto alto de la misma forma que la empezamos con aquellas 3 cadenas que funcionan también como un punto alto. Y a partir de ahora nuestra prenda es una repetición de esa vuelta número 3. Entonces en los extremos, o sea en el primer espacio de punto y en el último es punto alto común y adentro de cada punto en B de la vuelta anterior vamos a trabajar los puntos en B. Ahora seguramente se están preguntando cuántas vueltas más tenemos que trabajar de esa forma, con ese ancho inicial. Eso va a depender del gusto de cada una. Yo, por ejemplo, trabajé 9 vueltas acá en mi topcito porque lo quería como un topcito corto y a partir de la vuelta número 10 ya empecé a hacer las disminuciones. Lo que tienen que visualizar y entender es que el punto en donde empezamos a hacer las disminuciones es el punto en donde el topcito toca nuestra axila. Entonces imagínense que acá sería el nivel de nuestra axila. Entonces de ese punto para abajo es el largo total de su top. Entonces si lo quieren más largo no van a trabajar 9 vueltas como yo, van a trabajar más. 10 vueltas, 12, 15, 18, en fin, la cantidad de vueltas que quieran. Lo importante es que entiendan que el punto en donde empezamos a hacer las disminuciones es el punto en donde está nuestra axila. Entonces, para ir viendo el largo, tienen que apoyar el top sobre su axila y ver cómo queda el largo con esa cantidad de vueltas que ya tejieron hasta ahora, ¿sí? Acá tengo las mismas 9 vueltas que he trabajado en el panel de adelante de mi topcito, que representan el largo total de mi topcito antes de hacer las disminuciones de los laterales, ¿sí? Entonces ahora que ya llegué acá en el extremo inferior de mi axila, vamos a empezar con las disminuciones, cada una con la cantidad de vueltas que ha hecho. La cantidad de disminuciones que vamos a hacer depende realmente del ancho que tiene cada una desde una axila hasta la otra. Porque, por ejemplo, yo acá en mi panel de adelante, como pueden ver, he hecho disminuciones en la vuelta número 10,
11, 12 y 13, o sea 4 vueltas de disminuciones. La vuelta 14 tiene el mismo ancho de la vuelta número 13, o sea que en la 14 no hice disminuciones. Y después ya empecé con las tiras acá del hombro, ¿sí? Entonces la cantidad de vueltas con disminuciones que van a hacer depende justamente del ancho total que tenga su top y el ancho final que quieren alcanzar acá, ¿sí? Ese ancho de acá respecto al ancho que quieren acá arriba. Y eso obviamente depende también del ancho de axila a axila de cada una. Entonces, para las disminuciones vamos a trabajar el siguiente esquema. Entonces, vamos a venir acá en donde nosotros terminamos la última vuelta, subimos una cadena, damos vuelta al tejido. Lo que vamos a hacer es un punto deslizado acá en ese primer espacio de punto. Después hacemos otro punto deslizado acá en el primer punto alto del punto en B. Y luego otro punto deslizado para llegar acá en el medio del punto en B, ¿sí? Entonces, hacemos 3 puntos deslizados en total para llegar acá en el medio del primer punto en B. Y ahora vamos a subir las 3 cadenas que funcionan como el primer punto alto de nuestra vuelta. Entonces, en vez de trabajar el punto alto acá, lo que hicimos fue hacer puntos deslizados en esos 3 espacios para llegar acá en el primer punto en B y acá hacer el primer punto alto de la vuelta. Entonces, fíjense que la vuelta ahora empieza acá, no empieza más acá, ¿sí? Entonces, acá dentro de ese primer punto en B queda el primer punto alto de la vuelta, que son aquellas 3 cadenas. Voy al siguiente punto en B, ya empiezo la secuencia habitual de la vuelta. O sea, punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto adentro de ese punto en B, trabajando entonces el primer punto en B. Y ahora voy a seguir trabajando puntos en B en los puntos que siguen. Así me va quedando hasta llegar acá en el último punto en B de la vuelta, ¿sí? Vuelta casi terminada, llegué en el último punto en B de la vuelta, acá en el penúltimo trabajo mi último punto en B de esa vuelta y adentro de la última B yo voy a hacer un punto alto nada más. Y con eso termino la vuelta. Acuérdense que ese último punto alto equivale a el punto alto que hacíamos al final, ¿sí? Pero estamos haciendo disminuciones, entonces por eso hacemos el último punto alto de la vuelta adentro del último punto en B en vez de sobre aquellas 3 primeras cadenas. Y con eso, fíjense que yo hice una disminución acá de la misma forma que he hecho la disminución acá en el principio, ¿sí? Y ese es el esquema de disminuciones que vamos a ir haciendo en cada vuelta para ir achicando nuestro ancho. Entonces, para empezar la vuelta que sigue, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en el inicio de esa vuelta. Entonces, subo una cadena al aire, doy vuelta al tejido. Hago un punto deslizado adentro de ese punto alto. Después hago un punto deslizado acá sobre el punto alto del punto en B. Y después el punto deslizado para entrar acá en el centro del punto en B. Y ahora voy a subir las 3 primeras cadenas que funcionan como el primer punto de mi vuelta. Voy al siguiente espacio punto en B y ahí hago la primera B de mi vuelta, ¿sí? Entonces ese es el esquema de disminuciones, es bastante sencillo y fíjense que cada vez más vamos achicando el ancho de nuestro topcito, ¿sí? Entonces ahora voy a seguir trabajando puntos en B hasta llegar acá en el último punto en B de la vuelta, en donde vamos a hacer la disminución de ese lado. Acá llegué entonces al final de la vuelta, sobre el penúltimo punto en B hago el último punto en B de esa vuelta y adentro del último punto en B voy a hacer el último punto alto para cerrar esa vuelta. Y con eso hago la disminución del final, porque fíjense que aquellas 3 primeras cadenas que funcionan como nuestro primer punto alto de la vuelta anterior están acá, pero yo no voy a tejer el último punto sobre ellas. Tejo el último punto alto adentro del punto en B. Y con eso, acá mi vuelta, esa vuelta que hice recién, ya está menos ancha, ¿sí?, que la vuelta anterior, que también es menos ancha que la vuelta anterior. Entonces vamos a seguir repitiendo ese esquema de disminuciones por la cantidad de vueltas que queramos para nuestra prenda, ¿sí? Como vamos a tejer las tiras de los hombros acá y ese será el espacio final por donde va a pasar nuestro brazo, no les recomiendo tejer muchas vueltas acá con ese esquema de disminuciones, ¿sí? Mi recomendación personal es que trabajen entre 4 a 7 vueltas totales y después de esas vueltas ahí empezamos a hacer las tiras de los hombros, porque si ustedes tejen muchas vueltas de disminuciones y después van a tejer las tiras acá de los hombros, la prenda va a quedar con una cava muy grande, ¿sí? Y ese no es el objetivo. Entonces,
hagan pocas vueltas de disminuciones, entre 4 a 7 como les expliqué recién, y ahí nos vemos una vez que tengamos el ancho final alcanzado para hacer acá las tiras de los hombros. Así se ve entonces el panel con las disminuciones ya trabajadas. Fíjense que salimos de ese ancho para ese ancho final, y esa vuelta de acá, que es mi vuelta 14, es la última vuelta de mi panel. Puede ser que ustedes estén en la vuelta 14 también, o otra vuelta, la 13, la 15, la 16, depende de cuántas vueltas hayan hecho acá y también cuántas vueltas de disminuciones hayan trabajado. Lo importante es que a partir de nuestra última vuelta acá vamos a trabajar las tiras de los hombros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es, desde ese último punto alto con el cual terminamos la vuelta anterior, vamos a subir 3 cadenas que funcionan como nuestro primer punto alto. Damos vuelta al tejido, adentro de ese punto en B hacemos un punto en B, que así queda. Después, adentro de ese segundo punto en B, vamos a hacer otro punto en B también. Y una vez que tenemos ese segundo punto en B hecho, acá sobre el segundo punto alto de esa B, vamos a clavar aguja y vamos a hacer un punto alto para definir bien el extremo final de nuestra tira, así para que quede recto. Entonces lo que hicimos fue las 3 primeras cadenas, 2 puntos en B y un punto alto acá. Y con eso tenemos los extremos laterales de nuestra tira rectos. Ahora vamos a subir 3 cadenas al aire que funcionan como primer punto alto. Damos vuelta al tejido, adentro de los puntos en B vamos a trabajar puntos en B, y acá sobre aquellas 3 primeras cadenas con las cuales iniciamos la vuelta anterior, clavamos aguja y hacemos el último punto alto de la vuelta. Entonces nuestras tiras de hombros están formadas por 2 puntos en B y 2 puntos altos en el extremo. Vamos a ir repitiendo esa secuencia que les mostré recién en esas 2 vueltas por la cantidad de vueltas que queramos para el largo de nuestra tira. Yo trabajé un total de 6 vueltas para mis tiras. Les recomiendo trabajar un total de 4 a 8 vueltas para la tira, así que no la hagan mucho más larga que eso, porque si no su cava va a quedar muy profunda en el topcito y en el cuerpo obviamente. Entonces yo acá terminé las vueltas necesarias para mi tira y lo que voy a hacer acá al final es subir 2 cadenas al aire, hago un loop en el hilo y lo voy a cortar. Y con eso terminé la primera tira. Ahora vengo acá en la aguja, hago un nudito inicial. Vamos a buscar el penúltimo punto en B de la vuelta, que es ese de acá. Entonces fíjense que acá tengo el último, acá el penúltimo. Lazo el hilo en el nudito, clavo aguja acá en el primer punto alto de ese punto en B y voy a hacer un punto alto. Así me queda. Ahora adentro del punto en B voy a hacer punto en B. Adentro del siguiente punto en B lo mismo, otro punto en B. Sobre las 3 primeras cadenas clavo aguja y hago punto alto. Y acá ya tengo hecha la primera vuelta de la segunda tira. Entonces, a partir de ahora voy a trabajar las mismas vueltas que hice acá en la primera, y cuando llego al final, o sea, cuando tejo la misma cantidad de vueltas acá, corto el hilo como hice recién. Con su primer panel ya tejido, ahora ustedes deben trabajar un segundo panel exactamente igual a ese primero. O sea que debe tener la misma cantidad de puntos inicial, sí, la misma cantidad de puntos en la tira de cadenas, después la misma cantidad de vueltas hasta iniciar las vueltas de disminuciones, la misma cantidad de vueltas de disminuciones y la misma cantidad de vueltas acá en las asas, ¿sí? O sea que los 2 paneles deben ser iguales entre sí. Y una vez que los 2 ya están tejidos, vamos a empezar a hacer las costuras laterales y acá de la parte superior de las asas de nuestro topcito, utilizando nuestra aguja lanera y pedacitos de hilo. Para las costuras laterales vamos a unir todo el pedazo del lateral hasta la vuelta en donde empezamos a hacer las disminuciones, o sea, todo ese lateral recto de acá lo vamos a unir. Venimos con la aguja lanera, buscamos acá el primer punto más extremo en la parte inferior de los 2 paneles, los vamos a atravesar con nuestra aguja y cuando nos quede un pedacito así de hilo vamos a hacer un nudito común, ¿sí? Y después hacemos otro nudito también para asegurar bien la costura. Ahora lo que vamos a hacer es con la aguja lanera atravesar punto de un lado y punto del otro, pasando el hilo ahí por adentro, ¿sí?
Entonces atraveso punto de un lado con punto del otro. Y así voy haciendo la costura. Punto de un lado con punto del otro. Y vamos uniendo los paneles, ¿sí? Siempre agarrando hebrita de un lado con hebrita del otro. Traten siempre de agarrar las hebras más externas, así la costura se ve delicada después. Así va quedando y voy a repetir ese proceso hasta llegar acá, en donde la prenda la empezamos a disminuir. Acá tengo mi tramo casi todo unido, llegué acá en el último punto en donde cae la unión y ahora para cerrar la costura voy a pasar la aguja lanera por adentro de ese espacio del último punto y voy a dejar un loop así en mi hilo, que luego paso la aguja lanera por adentro de ese loop y tironeo el hilo hacia arriba y con eso cierro la costura acá arriba. A mí siempre me gusta repetir el proceso una vez más haciendo un segundo nudo para que quede bien cerrada la costura. Y listo, nuestro lateral está unido. Ahora tenemos que repetir el mismo proceso para el otro lateral. Y después repetir el mismo proceso también acá para las partes de arriba, ¿sí? Entonces unimos acá la punta de las dos tiras de un lado y después la punta de las dos tiras del otro, ¿sí? O sea, esa parte de acá, solamente la parte de arriba de las tiras. Ahora que ya tenemos los laterales unidos y los hombros también, es el momento de dar vuelta a nuestro tejido para que el lado de las costuras se vea hacia adentro. Y ahora vamos a hacer la finalización de nuestro topsito. Acá en la cava de los hombros, ¿sí? De los dos lados y acá en el escote también. Para eso vamos a venir con nuestra aguja de crochet. Venimos acá en la línea de nuestra costura, en la parte inferior de la prenda. Vamos a clavar aguja acá, en el espacito de punto que encontremos y vamos a hacer punto bajo. Y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos por todo ese agujero de la cava, ¿sí? Un punto bajo en cada espacito que encontremos. Entonces clavo aguja acá, hago punto bajo. Después sobre ese punto alto de acá, hago otro punto bajo, acá también. Y así voy a ir trabajando una vuelta entera de puntos bajos por todo ese agujero de la cava hasta volver acá en donde empecé, ¿sí? En todos los agujeritos de punto que encontremos, acá, 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 por todo el agujero hasta dar la vuelta completa y volver acá. Acá ya di toda la vuelta en la cava de mi topsito y una vez que llego en el borde inferior en donde había empezado la vuelta, voy a unir ese último punto bajo con ese primero con un punto deslizado. Y con eso cierro la vuelta. Ahora para nuestra segunda vuelta de finalización vamos a trabajar una secuencia de punto bajo, cadena y punto bajo. Entonces subo una cadena al aire que no cuenta como punto, es solo una cadena de subida para poder empezar a trabajar sobre ese mismo espacio de punto. Y acá adentro clavo aguja y hago punto bajo, después subo una cadena al aire y después hago otro punto bajo en ese mismo espacio de punto. Y esa es la secuencia que voy a trabajar por toda la vuelta. Salto un espacio de punto bajo, o sea, salto el espacio que sigue y en el próximo repito eso. Punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Así me va quedando. Salto un espacio en el que sigue lo mismo. Punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Salto uno en el próximo, punto bajo, cadena al aire y punto bajo. Así va quedando mi finalización y la voy a repetir por toda la vuelta de puntos bajos de la cava hasta volver acá en donde empecé. Finalización terminada, así me queda la vuelta completa y para cerrarla voy a unir el último punto bajo con el primero con un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a subir dos cadenas al aire, hago un loop en el hilo y lo voy a cortar. Y con eso ya tenemos hecha la finalización de esa cava. Ahora vamos a repetir el mismo proceso para la otra cava y después el mismo proceso acá en el medio, ¿sí? En nuestro escote, para dejar las terminaciones del escote y de las cavas súper delicadas con esa finalización. Y con las finalizaciones todas hechas acá en las cavas y en el escote, nuestra prenda está oficialmente finalizada. Lo último que queda es esconder los pedacitos de hilos colantes con la aguja lanera, que acá ya lo hice. Espero que les haya gustado el tutorial. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar su like, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!